Estamos de vuelta, estimados amigos televidentes, y lo hacemos con el espacio de entrevista. Y es que la Corte Nacional de Justicia reanudará la audiencia del caso Reconstrucción de Manabí después de 9 diferimientos. Se ha fijado el próximo viernes 7 de marzo como la fecha para que la Corte de Justicia decida sobre la nulidad o no del actuado en este caso, que involucra al ex vicepresidente Jorge Glass y otros altos funcionarios. Este caso es relevante, ya que implica presuntos actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Manabí después del terremoto de 2016. La audiencia evaluará la solicitud de nulidad y determinará el futuro del proceso judicial. Y para este tema nos acompaña en estos instantes Ramiro Aguilar, analista político, quien ya está con nosotros en Noticias Sobre Mar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. ¿Qué es lo que va a evaluar la Corte Nacional de Justicia para, en efecto, declarar la nulidad del actuado en el caso de Reconstrucción de Manabí? Muy buenos días, un saludo muy cordial a toda la audiencia en este día frío en Quito, creo que muy lluvioso en el litoral ecuatoriano. Bien, a ver, la Corte lo que se va a pronunciar respecto a la alegación de las partes en el sentido de que un proceso no puede durar 9 años. O sea, el mínimo derecho que tiene una persona garantizado en varios instrumentos internacionales y la propia Constitución de la República es tener una justicia oportuna y no una justicia eterna. En este contexto, un juicio que se refiere a hechos ocurridos hace 9 años. El terremoto de Manabí ocurrió en abril del 2016. Se van a cumplir 9 años y en ese tiempo la Fiscalía ha mantenido abierta una investigación relacionada con la reconstrucción y la reactivación económica de Manabí, que ahora, curiosamente, antes de las elecciones, reactiva con un propósito que puede calificarse sin la menor duda de político exclusivamente. O sea, ya prácticamente, mi querido Ramiro, lo que se va a argumentar es precisamente para que se declare el nulo del actuado es el tiempo por el cual se ha dilatado este proceso. 9 diferimientos, es bastante. No solo los diferimientos. A ver, hay una sentencia contra el Estado ecuatoriano, un señor que es de apellido Suárez, y el caso puede ser revisado en la Corte Interamericana, Suárez versus Ecuador. En ese caso, la Corte Interamericana condenó al Ecuador, de tal forma que el fallo de la Corte dentro del sistema de normas interamericano es obligatorio. Le condenó al Ecuador porque es práctica corriente en el Ecuador demorar eternamente los juicios, mantenerlos abiertos en desmedro de los derechos de las personas. Entonces, la razón por la cual varios abogados dentro del proceso por la reconstrucción de Manabí le han pedido a la Corte que declare la nulidad de lo actuado por la Fiscalía es que no puede ser un proceso eterno, y no lo dicen ni los abogados de las partes, ni la sola Constitución, ni los instrumentos internacionales, sino que el Ecuador ya fue condenado, en el caso Suárez versus Ecuador, accesible a cualquiera vía Google, por la abusiva demora de la función judicial en la resolución de sus fallos. Pero, ¿y en quién recae precisamente este proceso que se dilate? ¿En los órganos de justicia o en los procesados, que a veces hacen que precisamente las audiencias no se cumplan? A ver, esto es básicamente un tema de la administración de justicia. O sea, ningún procesado quiere estar con un proceso abierto 9 años. Ninguno, nadie. Y los jueces tienen todas las herramientas para convocar audiencia, pero lo que no puede ocurrir es que la Fiscalía General mantenga abierta una investigación previa por varios años. La Fiscalía General, no los procesados, la Fiscalía. Y cuando la Fiscalía se presenta a la Corte a decir, oiga, al fin, después de 9 años, parece que encontré algo en contra de los que se encargaron de la reconstrucción y la reactivación económica de Manabí, los jueces reciben procesos en cajas que parecen cajas de cerámica, mi querido amigo. O sea, si usted abre una toma en el lado de la Fiscalía, tiene 80,000 hojas. O sea, no hay vida, no existe vida, un ser humano que le permita leer las 90,000 hojas que ha ido acumulando la Fiscalía a su pretexto de hacer una investigación donde no encuentra nada. Y cualquier juez que recibe 90,000 hojas, que es lo mínimo que le puede decir, oiga, permítame saber de qué se tratan las cajas. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿alcanza una vida, la suya, la mía, la de cualquiera, para leer 90,000 hojas? O sea, junte la obra de Shakespeare, de Cervantes, de todos los escritores
del siglo XVI, XVII y XVIII y no hacen 90.000 hojas, que sí hace la Fiscalía del Ecuador cuando pretende iniciar un juicio y no encuentra nunca el delito, no sabe lo que busca y termina llenando de papel un expediente. ¿Y qué sucede o qué sucederá si este caso se declara nulo por parte de la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué pasará con los indicios de responsabilidad que están pendientes por parte de los implicados, en este caso del ex vicepresidente Jorge Glass? Yo no encuentro indicios de responsabilidad penal, porque no se olvide que este no es un juicio de peculado. La Fiscalía tampoco sabe de qué acusar. Sí, o sea, no están diciendo se robaron plata, no es peculado. No saben si acusan por organización criminal, por asociación ilícita, no tienen idea de lo que están acusando. Pero peculado no es. Pero en su momento la Fiscalía inclusive rebatió el sustento y dice que este caso es imprescriptible porque los indicios de responsabilidad recaen precisamente en un peculado. Sí, claro, pero que una infracción no sea imprescriptible, y eso lo ha dicho también la Corte Interamericana, no significa que un juicio puede durar 90 años. O sea, no significa que después de 90 años, Glass, Bernal y todas las demás personas que están procesadas, cuando ya tengan Alzheimer, tengan que ser procesadas porque la Fiscalía dice que el juicio es imprescriptible. Todo lo contrario, le repito, la justicia tiene que ser oportuna. Y respecto al tema puntual del supuesto perjuicio que ha encontrado aparentemente la Fiscalía, le recuerdo que la Contraloría no está en el proceso como parte acusadora. ¿Cómo es un proceso de supuesto peculado sin Contraloría acusadora? ¿Y no unificaron los casos pertinentes la Contraloría General del Estado con la Fiscalía General de la Nación? No, imposible. Pues cada una tiene roles y competencias distintas. O sea, no puede la Fiscalía darle compareciendo a la Contraloría en un proceso. Comparece la Contraloría y comparece la Fiscalía. Porque la Contraloría comparece a defender sus informes y sus auditorías y la Fiscalía a ejercer la acción penal en representación del Estado. Entonces no es que la Fiscalía puede darle haciendo el trabajo a la Contraloría. Si la Contraloría no va a un proceso, la razón de ser es que la Contraloría no ha encontrado razones para estar presente en ese proceso, y eso significa que no hubo abuso de fondos. ¿Qué irregularidades se han evidenciado en este proceso, a más de que se ha alargado el tiempo para determinar o no una sentencia, un fallo? Irregularidades desde el punto de vista de la investigación de la Fiscalía, un montón. O sea, lo que están tratando de procesar es la reconstrucción de Manabí. Este juicio no debería ser ni contra Glass, ni contra Bernal, ni contra el Comité de Reconstrucción. En el fondo, este juicio es porque el gobierno del expresidente Correa tuvo la voluntad política de reconstruir y reactivar Manabí. Y hay una cosa que no le han dicho al país. Cuando se estableció la ley que generaba los recursos a través de impuestos especiales para la reconstrucción y reactivación económica de Manabí, la Asamblea Nacional obligó a que los fondos para la reconstrucción de Manabí sean contabilizados en una subcuenta de la cuenta única del Tesoro Nacional, a la cual puede acceder usted en este momento, ahorita. Y en esa subcuenta todavía hay recursos, porque no se podían usar en otra cosa que no fuera la reconstrucción de Manabí. Y más del 80% de la reconstrucción se produce, como era lógico, se produce un terremoto. Acabamos de ver una noticia previa en su canal. En Piñas están tratando de reconstruir Piñas inmediatamente después del aluvión, no pueden esperar. Igual pasó en Manabí con un terremoto muchísimo más destructivo. Y lo hicieron en el año que quedaba del gobierno de Correa hasta el 2017. No obstante, los recursos que generó la ley los tuvieron también los gobiernos de Moreno, de Lasso, y lo ha tenido el de Noboa. Todavía hay ahí un saldo. ¿Y es por qué? Porque la Asamblea le dotó a la ley un mecanismo de fiscalización y de transparencia para evitar el mal uso de los recursos y que se dediquen exclusivamente a la reconstrucción y reactivación económica de Manabí y Esmeraldas. Entonces, desde el punto de vista de los hechos no hay delito, y desde el punto de vista de las violaciones procesales a personas que han sido procesadas o investigadas durante 9 años, hay un sinnúmero de violaciones a sus derechos que espero que los jueces con cierto criterio entiendan y declaren no esta barbaridad. Claro, y las denuncias que se han presentado a través del Consejo de Participación Ciudadana, que establecen, entre otras cosas, que se priorizaron 584 proyectos sin sustento técnico
y se lo aprobó en una sola reunión. ¿Eso no es un indicio de irregularidades? No, a ver, le explico. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana está ahí de comedido y para buscar fotos, porque él no ejerce la acción penal, no es la Contraloría y es un órgano de fiscalización de manera abierta como es la Asamblea, de tal forma que sería tan anormal como tenerle a la Asamblea ahí. Pero como esto era político, le aceptaron la acusación particular a esos pobres señores del Consejo de Participación Ciudadana. Y segundo, no hay que olvidar que el Comité de Reconstrucción de Manabí, como era lógico, priorizó proyectos que ya estaban, en el tema de la reactivación, proyectos que ya estaban en vías de planificación. ¿Por qué? Porque había que reconstruir rápido, o sea, no se podía esperar a realizar procesos largos, tediosos. Pongo el mismo ejemplo de Piñas. En Piñas acaba de salir su nota hace 5 minutos. Les van a entregar en marzo casas. Entonces, ¿cuándo tienen que decidir construir las casas? ¿El día del aluvión o el día siguiente? Porque hay gente que está viviendo en albergues. Imagínense la diferencia en la gravedad del tema entre lo que ocurre en Piñas, nota suya de hace pocos minutos, y lo que ocurrió en Manabí en abril del 2016, que no seré yo quien les cuente a los manabitas la tragedia que vivieron. Entonces, había que resolver rápido, había que tomar decisiones. El Comité de Contrataciones no licitó, no contrató, porque quienes tenían que hacerlo eran los GATS, quienes tenían ya los proyectos para la reconstrucción de Manabí. Desde luego había una composición política múltiple. Ramiro, ¿qué normas y principios jurídicos se va a aplicar para declarar nulo este proceso? Principio constitucional básico de que no puede haber un proceso tan largo, que el derecho a una justicia sin dilaciones. La norma del Código Orgánico Integral Penal que establece que ninguna investigación previa puede durar más de 2 años, no 9. Y el propio fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Ecuador. Pero a ver, esas son las alegaciones de las partes. Espero que los jueces tengan el buen criterio de entender que por más que un delito sea imprescriptible, no puede una persona estar sometida a la indeterminación de ser juzgado o no hasta que tenga 100 años. No tiene el menor sentido. Pues la lógica dice que deberían declarar nula la actuación de la Fiscalía, no porque el delito haya prescrito. Claro. Y de no declararse nulo lo actuado, entonces, ¿continúa la letanía de estos procesados? Continuará la letanía hasta las elecciones, mi querido. Y dependerá del resultado de las elecciones, porque este es un proceso político. ¿Y a quién le corresponde entonces el fallo o la sentencia final? A la propia función judicial. Después de esto pasará a un tribunal donde se vendrá la audiencia de juicio propiamente dicho. Y de ahí hay recursos de apelación y de casación, pero espero que esto no avance más, porque es literalmente perder el tiempo y deforestar bosques en la cantidad de papel que usan. Le repito, 90.000 hojas. Claro. Eso es una cosa que no hay vida que alcance a leer. Ya, si este viernes la Corte Nacional de Justicia declara nulo todo lo actuado, ¿es caso cerrado entonces? Es caso cerrado, desde luego. Perfecto. Mi querido Ramiro Aguilar, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria. Enseguida retornamos con más información aquí en este espacio Noticias Solomar.